Recent demolition work is what gave the Dali cargo ship a path to freedom. It's been stuck under the wreckage of Baltimore's Francis Scott Key Bridge since it hit the structure and caused its collapse in March. We're very lucky that the hull was never damaged at all during the event. Officials say transporting the Dali takes up to 5 tugboats. I mean, we have a ship that's the size of 3 football fields. But freeing the ship doesn't mean freeing its crew members. Regulations have them stuck on board where they've been since the crash. The law requires a ship like the Dali to have a crew at all times. Now, the workers' visas have expired. A union representative says they're waiting for immigration officials to tell them when they can go home. Further complicating matters is the ongoing investigation. Without the propeller turning, the rudder was less effective. They were essentially drifting. The union says the FBI confiscated crew members' cell phones last month, and they feel disconnected from family. The company that manages the Dali says it hopes authorities will let the workers disembark soon. As for the channel, the Army Corps of Engineers says soon We're going to be able to bring anything through the Port of Baltimore, anything that would have come through before. Fuerte repercusión tuvo en Israel el pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional para solicitar el arresto de Benjamín Netanyahu, de su ministro de Defensa y de los 3 principales líderes del grupo Hamas. Aquí en Israel hace pocas horas estaba programada una reunión de Likud, el partido oficialista que encabeza el primer ministro, y se pospuso sin fecha luego de conocerse esta noticia. La oposición, inclusive al primer ministro Benjamín Netanyahu, salió a repudiar la decisión y el pedido de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la catalogó de un desastre histórico. Básicamente aquí en Israel, si hay algo que une a toda la esfera política, es la posición en contra del grupo terrorista Hamas, este grupo que el 7 de octubre invadió territorio israelí, mató a 1.200 personas y se llevó a más de 245 como rehenes. Esto es lo que entiende la Corte Penal Internacional y por eso el fiscal solicitó el arresto de sus 3 principales líderes. Al mismo tiempo, entiende que Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa llevaron adelante políticas que se refieren al crimen de guerra y crimen de lesa humanidad y por eso también lo solicitaron para con ellos. Es importante remarcar algo. Este es un pedido de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que todavía no está en uso porque es el tribunal de la Corte quien tiene que validar este pedido y recién ahí se emitiría una orden concreta en todo el mundo. Pero sí, esto es muy simbólico dado que es la primera vez que la Fiscalía de la Corte emite una orden de arresto para con un líder de un país aliado a Occidente, claro, como es Israel, un gran aliado de Estados Unidos y de todo el mundo occidental. Así que horas muy convulsionadas se viven aquí en Israel y se espera que lo sean también en los próximos días a la espera de ver cómo evoluciona la guerra en la Franja de Gaza y también en el norte del país con el Líbano. Fuerte conmoción en todo Medio Oriente. Los medios iraníes confirmaron la muerte de Ebrahim Raisi, su presidente, quien a los 63 años sufrió en la frontera entre Irán y Azerbaiyán un accidente en helicóptero cuando estaba retornando a la capital, a Teherán. En helicóptero se encontraba con su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores y sus principales asesores de gobierno. La incertidumbre se extendió durante toda la noche aquí en Medio Oriente con búsquedas de rescate que se intensificaron en medio de una situación muy compleja, ya que el helicóptero tuvo que aterrizar de forma forzosa y sufrió el accidente en una zona boscosa de muy difícil acceso que, para complejizarlo aún más, sufría unas condiciones climatológicas muy adversas. Distintos países habían aportado para la búsqueda, entre ellos Rusia, Turquía, Irak, claro está también Azerbaiyán, el país de donde venía el presidente iraní, pero lo cierto es que en la madrugada de hoy los medios iraníes confirmaron que habían tomado contacto con el helicóptero y no había rastros de vida, no había sobrevivientes del accidente. Esta noticia conmociona a todo Medio Oriente, un Medio Oriente que seguía muy de cerca la noticia, un Ebrahim Raisi que a sus 63 años era una figura política muy fuerte de Irán, inclusive muchos daban cuenta que podía llegar a ser el reemplazante del Ayatollah Khamenei, el líder supremo iraní. Por lo tanto, esta noticia obviamente sacude a Irán, que deberá pensar en un proceso
posiblemente largo, político, social y económico para reemplazar al actual fallecido entonces Ebrahim Raisi. El ejército israelí anunció que sus tropas repatriaron de Gaza los cuerpos de 3 rehenes, afirmando que habían sido asesinados por sus captores. Nuestros corazones están con ellos, con las familias en este momento difícil. No dejaremos piedras sin remover. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los rehenes y traerlos a casa. Los cuerpos fueron hallados en un túnel en la ciudad de Rafah, donde siguen recrudeciéndose los combates a medida que Israel avanza sobre el terreno. Según el Ministerio de Salud de la Franja, 31 palestinos han muerto en las últimas 24 horas. De acuerdo con la más reciente actualización de la ONU, 640.000 personas han evacuado Rafah hasta la fecha. Estados Unidos espera que muchos de ellos reciban la ayuda humanitaria que desde hoy entra a través del muelle flotante que ha construido en la Franja de Gaza. Esperamos ser capaces de incrementar el número de estivas que ingresan durante los próximos días y mantenerlo sostenible. Y también este viernes se celebró una tensa audiencia en la Corte Internacional de Justicia después de que Sudáfrica pidiera al máximo tribunal de la ONU el cese de la ofensiva en Rafah, en su caso contra Israel por genocidio. Acusaciones que rechazó hoy mismo el Estado judío, que aseguró estar actuando conforme al derecho internacional. El Estado de Israel solicita a la Corte que rechace la solicitud de modificación y de medidas provisionales presentadas por la República de Sudáfrica. Sudáfrica inició las diligencias ante este tribunal en diciembre y ve esta campaña legal como parte de su identidad nacional. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.